hermanos. Mateo capítulo 26. Vamos a reflexionar ahí. En este momento dice en el versículo 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mis hermanos, la cena del Señor es un símbolo donde usted sabe, el pan representa el cuerpo quebrantado de nuestro Señor y el vino representa su sangre derramada. Y cada uno de estos elementos separadamente representan su muerte. La manera en que recibimos este pan y este vino es comiéndolo y bebiéndolo. Y esto, mis hermanos, también representa algo. Representa la manera en que nos apropiamos del sacrificio de Cristo. Las palabras de Jesús en esta hora fueron: tomad, comed. Y esas, mis hermanos, son instrucciones prácticas relativas a esa última cena, que entendidas espiritualmente son el evangelio de la gracia de Dios. Mire, cada persona que se ha vuelto discípulo de Cristo, de alguna manera ha escuchado esa voz espiritual que le dice: tomad, comed. Esta es la idea que maneja nuestro Señor. Y nos lo deja ver incluso allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en ese discurso que el Señor dio a la multitud y a sus discípulos. Y les dijo allí el Señor: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mis hermanos, para algunos parece que este ofrecimiento, tomad, comed, fue muy real. Agustín de Hipona cuenta un suceso, pues hasta cierto punto curioso, en una de sus obras, tal vez la más famosa de ellas, que se llama Confesiones. Él platica acerca del día en que entregó a Cristo su vida, y dice que él estaba llorando debajo de una higuera, y lloraba por el peso de su pecado, porque hasta ese momento él había tenido una vida libertina, llena solamente de autosatisfacción. Y aún en ese momento crítico para él, le estaba costando mucho trabajo renunciar a todo eso. Y él cuenta que precisamente en esos momentos, y lo voy a citar de su libro Confesiones, dice Agustín: se oyó una voz de niño o de niña, no lo sé, que desde la casa vecina decía y repetía cantando: toma y lee, toma y lee. Al punto que se mudó mi ánimo y comencé a preguntarme con fija atención si había oído alguna vez cantar a los niños por juego una letrilla semejante. Y comprimiendo el ímpetu de mis lágrimas, me levanté enseguida, seguro de que en aquella voz había para mí un divino mandato de tomar el libro y leer. Bueno, tal vez, mis hermanos, para nosotros no sea tan literal el asunto, pero puede ser que el día de hoy haya entre nosotros alguien aquí que aún no ha aceptado a Cristo, que aún no se ha apropiado de su sacrificio y ha pedido que Él sea su Señor y su Salvador. Pero tal vez en estos momentos tú puedas hoy escuchar esa voz del Señor que dice: tomad, comed.
Es una invitación directamente de nuestro Señor. Y también es una orden que si no lo has tomado en cuenta, tal vez hoy lo deberías tomar en cuenta. Mis hermanos, la forma en que he dividido el sermón de este momento es muy simple realmente. Vamos a meditar en estas dos palabras que encontramos ahí en Mateo 26, tomad, comed. Vamos a reflexionar en ellas. Vamos a comenzar por el asunto de tomad. Es una palabra griega, lambano, y que es usada en este versículo y literalmente significa tomar o recibir. Mire, el Señor Jesús extendió su mano en aquella noche y les dio a sus discípulos al tiempo que les decía tomad. Y ellos, los discípulos, tomaron en sus manos el pan. Mis hermanos, esa es la manera en que los discípulos de Cristo siempre reciben las bendiciones que provienen de Él. Porque ellos no hacen esas bendiciones, ni se las ganan, ni las merecen tampoco, sino que el Señor les manda simplemente tomad. Y ellos obedecen y las toman. En aquella hora, ninguno de los que estaban en esa mesa se atrevió a decir: Señor, yo no puedo tomar ese pan porque no lo merezco. O ninguno dijo: Señor, en este momento no soy digno de tomarlo, aún no estoy preparado. Jesús les dio y ellos lo tomaron. Esa es la mejor actitud que alguien puede tener. Mi hermano, siempre que te ofrezcan algo bueno, tómalo. En su sermón de las bienaventuranzas, allá en Mateo capítulo 5, el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que el Señor, mis hermanos, está realmente diciendo con estas palabras es: benditos los que están en bancarrota espiritual y lo reconocen, porque ellos recibirán el reino. La idea, mi hermano, es que si tú eres muy pobre y alguien te dice toma, mientras te alarga un billete, no lo rehuses, recíbelo. Reconocer tu necesidad es el primer paso para poder recibir. Así son benditos los que confiesan no tener mérito alguno delante de Dios y se arrepienten profundamente de su pecado, porque entonces ellos están listos para recibir el reino de Dios. Esta bienaventuranza dice en la versión NTV: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Tomad, dice el Señor, y los que reconocen su necesidad de Dios alargan su mano espiritual para recibir al Señor mismo. Eso, mis hermanos, es simplemente una manifestación de la gracia de Dios hacia los pecadores. Mire, el pastor Samuel Vila cuenta la historia de una mujer de su congregación que nunca se casó, vivía sola, poco o nada convivía con la iglesia, su vida estaba amargada de cierta manera. Aquella mujer, a causa de su trabajo, pues asistía realmente poco a los cultos. Sin embargo, siempre estaba dispuesta a dar. Si había alguna campaña evangelística u otra actividad, ella siempre cooperaba con dinero. Además de que nunca fallaba en sus ofrendas y en sus diezmos. Ella pensaba que de esa manera es como ser buena cristiana. Pasaron los años, dice Samuel Vila,
Pasaron los años, y siendo ya una mujer anciana, un día en una predicación evangelística, ella aceptó a Cristo. Entonces reconoció que siempre había estado equivocada, que toda su vida había tratado de dar para ganarse el cielo, cuando lo único que realmente debía hacer era recibir. Recibir, mis hermanos. El Señor Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y yo quiero, mis hermanos, que reflexionemos en esta frase, porque es necesario ver cuán generoso es nuestro Señor para con los pecadores. Porque Él llegó a tener un cuerpo cuando toda la eternidad Él había sido solamente un espíritu. El bendito Hijo de Dios era espíritu puro, pero condescendió a nacer de María. Me parece verlo como un infante acunado en el pesebre. El Señor de todo se abatió tan bajo que reposó en los brazos de una mujer y permitió que le pusieran pañales como a cualquier otro bebé. El Señor de la vida y de la gloria ha asumido la naturaleza humana. Vive en Nazaret como un niño, crece y trabaja como un obrero. El hijo de un carpintero, obrero. Tu Dios se hizo un carpintero, recíbelo. Ciertamente, el propio hecho de que haya venido a morar en medio de los hombres y que tomara un cuerpo como el nuestro fue para animarnos a sentir que podemos tomarlo libremente, porque se volvió palpable para nosotros. Su nombre por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si es Dios con nosotros, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, si ha llegado tan lejos como para bendecirnos de esta manera, no hemos de dudar de que podemos tomar libremente lo que Él vino a traernos. Una vez que hubo tomado la naturaleza humana, sufrió al ser herido en ese cuerpo. Él no tenía cuerpo en la eternidad, pero tomó un cuerpo para ser herido en ese cuerpo. El Hijo de Dios estuvo dispuesto a morir por nosotros y por eso fue que asumió nuestra humanidad. Era necesario para nuestra salvación. Un teólogo dijo: si Cristo no es Dios, no es al Dios Salvador al que nos acercamos. Si no es verdadero hombre, no es nuestra naturaleza humana la que es salvada. Y si las dos naturalezas no subsisten en la unidad de una persona divina, el lazo que nos liga a Dios se suelta en el mismo momento de anudarse. El Señor tomó un cuerpo para morir por nosotros y salvarnos. Un segundo antes de morir, el Señor Jesús dijo: consumado es. Y al expirar, nuestras deudas quedaban cubiertas delante de Dios por su muerte. Mis hermanos, el pan que tomamos en la cena del Señor representa a ese cuerpo que sufrió hasta la muerte para darnos aquello que más necesitábamos. Al morir, el Señor Jesús no estaba obteniendo realmente nada para sí. Nada ganaba con asumir nuestra humanidad y morir en la cruz. Realmente Él hizo todo esto para nosotros los pecadores.
Carlos Spurgeon dijo que es como el árbol que no da fruto para sí mismo, sino para que el transeúnte hambriento pueda alzar su mano y tomar y comer. Y añade Spurgeon: oh, que tuvieran el sentido de ver que Cristo murió para expiar unos pecados que no eran suyos, y que por tanto pueden tomarle de manera sumamente libre. Mis hermanos, por eso cuando el Señor dice tomad, nosotros lo tomamos. En esto se cumple el gran amor y la infinita gracia de Dios. Y la cena que tomaremos hoy no solamente rememora todo esto, no solamente rememora que Cristo murió por nosotros, sino que además sigue proclamando esa invitación para aquellos que aún no se han apropiado de ella. Si hubiera alguien aquí que no ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, hoy Él te dice tomad. Para eso Él se hizo hombre y murió, para darte lo que tú más necesitas hoy. Y mi recomendación y mi exhortación es que lo aceptes. Eso es lo que tú necesitas. Número 2, mis hermanos, comed. Mire, comer es realmente una cosa tan común que poco tenemos que decir al respecto. Todos sabemos qué es comer. Y yo sé que habrán pasado tal vez solamente unas horas de que usted lo hizo. Sin embargo, yo quiero enfatizar un aspecto de lo que para el pensamiento hebreo significaba la comida. Mire, la comida es una recepción del tipo más íntimo, porque comer es introducir dentro de tu ser el alimento que tienes delante de ti. Y ese alimento no solo es introducido en tu cuerpo, sino que llega a ser realmente parte de ti. Si esto lo trasladáramos, mis hermanos, a las palabras de Cristo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, estamos hablando de una unión íntima, la más estrecha que puede haber entre el Señor y nosotros. Esta unión hace que Cristo realmente forme parte de nosotros. Por eso es que cuando nosotros le recibimos como Salvador, nuestra vida se transforma, porque Él llega a ser parte de nosotros. También hace, mis hermanos, que nosotros, a su vez, lleguemos a ser parte de su cuerpo. Y si eso fuera poco, el apóstol Pedro también añade que llegamos a ser participantes de su naturaleza divina. Dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, todo eso es maravilloso, mis hermanos. Recibir al Señor, apropiarnos de su sacrificio, hacerlo parte de nuestra vida y que nuestra vida se transforme. Y nosotros ser parte de ese cuerpo del Señor, incluso participar de su naturaleza divina, es extraordinario. Pero mire, hay tres cosas más que esta comparación de Cristo y el pan nos pueden ilustrar todavía. Tres cosas que yo quiero que también tome en cuenta cuando tomamos el pan. Mire, que comer, mis hermanos, es un acto voluntario, ¿verdad? Es un acto que viene de reconocer una necesidad, que tenemos hambre. Cuando comemos, nadie nos obliga a meter el alimento en nuestra boca, a masticarlo, a tragarlo. Recibir a Cristo, mis hermanos, es también un acto voluntario,
que viene de la necesidad que tenemos de Dios y de su salvación. Número 2, comer no es solo algo voluntario, sino que además es algo personal. Nadie puede comer por otra persona. Lo que comes de tu plato lo aprovechas solamente tú, no tu padre, ni tu amigo, ni tu socio. Lo mismo pasa con Cristo. Solo aprovecha a quien lo acepta. Y si se deja pasar esa oportunidad, nadie lo podrá hacer por ti. Número 3, el pan para los hebreos, mis hermanos, era la forma más fácil, más simple y común de alimentarse. El pan era el elemento más básico de la dieta judía. De manera que decir que una persona o una familia no tenían pan equivalía a decir que estaba muriendo de hambre. De manera que comer implicaba la vida y no comer pan implicaba la muerte. Cristo es el pan de vida, según él mismo lo ha declarado en las Escrituras. Si lo has comido, si te has apropiado de su sacrificio, tienes vida. Si no lo has hecho y has rechazado hasta ahora esa invitación, tomad, comed, entonces estás muerto. No hay más opción para el ser humano. ¿Lo tomas o no lo tomas? ¿Tienes la vida o no la tienes? Tomad, comed, dice el Señor. Es una invitación a una relación íntima por medio de su muerte. Y esta relación con Cristo significa la vida eterna. ¿No le parece extraordinario que al Señor Jesús le haya parecido bien compararse con el pan? Es algo que podemos entender. Mis hermanos, el pan es bueno para el hombre, pero para que el pan pueda ser aprovechado es necesario que sea comido. El pan que se pone allá en las panaderías no se pone solamente para ser admirado a través de las vitrinas. Se pone allí para que sea comprado y comido. Pero, mis hermanos, yo creo que el hombre de la actualidad ya ha aprendido a contemplar a Cristo de lejos. Ya ha aprendido a escuchar a Cristo y mantenerse lejos. E incluso hay quienes se atreven a opinar y a rechazar al Señor sin haberlo probado. Hay quien se mantiene a la distancia y no lo toma y no lo come para que tenga un provecho real en su vida. De manera que esa gente prefiere morir lejos de Dios, sin tener esa relación íntima que Jesús les está ofreciendo. Mis hermanos, así de ciego, así de muerto está el mundo. Pero mire que hablar del pan también nos habla de esa enemistad con Dios que hay con aquellos que no han aceptado esa invitación a tomar ese pan. Déjeme hablarle un poco de eso. Mire, cuando dos hombres allá en el Oriente Medio tomaban una pieza de pan y la partían, y uno comía una pieza y el otro la otra pieza, eso significaba amistad. De manera, mis hermanos, que si yo entrara a la tienda de un árabe, yo no podría decir de qué clase de individuo se trata, y de hecho él podría matarme durante la noche y robarme. Pero mire, si él me ofreciera un pedazo de pan y yo como con él, entonces ya no me hará daño. Los derechos de hospitalidad han asegurado mi seguridad, y entonces podría decir que ya hay una amistad entre él y yo. En la antigüedad, mis hermanos, a través de la comida se sellaban los pactos de amistad.
Y a nuestro Dios le ha parecido bien que sea a través de las comidas que se lleven a cabo los eventos más importantes para la humanidad. Así que hablar de amistad o de enemistad con Dios tiene que ver con aceptar comer el pan o no comerlo. Y es verdad, mis hermanos, que si hacemos un repaso de la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que ese asunto de la comida a Dios le ha parecido bien tomarlo en cuenta para cosas muy importantes. Mira, a Adán le fue prohibido comer de cierto árbol, y al hacerlo, él marcó el rumbo de toda la humanidad. A Moisés, Dios le ordenó celebrar la Pascua, y en esa comida anunciaba la libertad del pueblo de Dios, y a futuro incluso anunciaba la libertad de la humanidad completa. Por medio del maná, Dios mantuvo a su pueblo durante 40 años en el desierto. Y en una cena, nuestro Señor Jesucristo hizo un pacto de amistad entre Dios y los hombres. Y su muerte, mis hermanos, sellaba ese pacto para aquellos que quisieran comer ese pan y tomar esa copa y entrar en ese pacto. Y mientras comían, dice la Escritura, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis hermanos, y la Escritura, en ese párrafo de Mateo, dice que hay aún una comida allá en el futuro, una comida de la que solo van a participar aquellos que hayan hecho estas dos cosas. Aquellos que hayan recibido a Cristo en esa relación íntima de vida y que además se hayan apropiado de su sacrificio. Ese sacrificio, mis hermanos, que marca la reconciliación entre Dios y los hombres. El Señor Jesús dijo aquella noche: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso, mis hermanos, esta invitación que hoy rememoramos: tomad, comed, recibe el sacrificio de Cristo, aprópiate de él si no lo has hecho. Los que ya lo han hecho, mis hermanos, hoy nos gozamos de ello. Recordamos que él tomó un cuerpo, murió por nosotros cuando ese cuerpo fue puesto en la cruz, y nos hemos apropiado de eso y ahora somos parte de su familia. Y mis hermanos, vamos a participar de una comida más en el futuro, cuando estemos allá en el reino con él, en su presencia. Ese es un privilegio solamente para los que han entrado en ese pacto de amistad con Dios. Mis hermanos, recordemos esto en tanto que estamos tomando el pan y el vino en unos momentos. Gócense de esto, mis hermanos, que hoy rememoramos. Que Dios les bendiga.